Hay una verdad incómoda que muchos hombres evitan enfrentar, pero que es la llave que abre la puerta a una vida con menos presión interna y más resultados reales. Todo eso que estás buscando, esa claridad mental que te permitiría ver el camino sin niebla, ese progreso que tanto anhelas en tus proyectos y en tu vida, esa confianza en ti mismo que te permitiría actuar sin dudar tanto, esos resultados que se te resisten, no están en ese intento agotador de hacerlo todo perfecto. No están en esa exigencia de no fallar nunca, de tener siempre la respuesta correcta, de acertar a la primera. No están en ese diálogo interno que te empuja a dar un poco más, a ser un poco mejor, a exigirte más de lo que humanamente puedes dar. Muchas veces, el verdadero avance, el que transforma, el que te lleva a otro nivel, comienza en el momento exacto en que dejas de perseguir la quimera de la perfección y te permites, por fin, avanzar tal como eres hoy, con tus luces y tus sombras, con tus fortalezas y tus debilidades, con tu conocimiento actual y tus inevitables errores. En este mensaje, en todo lo que vas a leer a continuación, vamos a explorar a fondo por qué esa obsesión por ser perfecto, lejos de acercarte a tus metas, es el mecanismo más efectivo para mantenerte paralizado, inmóvil, viendo cómo la vida pasa sin que tú participes en ella. Y, lo más importante, vas a descubrir cómo adoptar una mentalidad de acción imperfecta puede transformar por completo tu vida, desbloquear tu potencial y devolverte el control. Vas a descubrir cómo los errores, esos que tanto temes, cuando son bien utilizados, se convierten en tus mejores maestros. O cómo el progreso real, el que perdura, nace del movimiento constante, no de la quietud esperando el momento ideal. Y cómo liberar tu mente de esa autoexigencia extrema, de ese juez interno implacable, te devuelve el poder personal que habías delegado en el miedo. A lo largo de estas palabras, aprenderás lecciones prácticas, aplicables desde hoy mismo, para dejar de castigarte por no ser perfecto, para tomar decisiones con más valentía y menos dilación, y para construir resultados reales, tangibles, sin tener que esperar a que se alineen los astros. Quédate hasta el final, porque cada idea, cada concepto, está diseñado con un solo propósito: ayudarte a soltar una carga mental que quizás llevas arrastrando desde hace años, una mochila llena de piedras que no te corresponden. La perfección es una ilusión, un espejismo en el desierto que te promete seguridad, un oasis que nunca alcanzas. Pero solo la acción, el movimiento, el hacer, por imperfecto que sea, te ofrece crecimiento real. Y ahora, antes de continuar sumergiéndonos en esta reflexión, quiero hacerte una invitación directa, un primer paso para romper el ciclo. Quiero que, si puedes, escribas en los comentarios, o al menos que lo digas en voz alta con convicción, esta frase: avanzo aunque no sea perfecto. Escríbelo, decláralo, no es un acto menor. Esta afirmación es más poderosa de lo que imaginas, porque tiene la capacidad de romper el ciclo de la duda que te mantiene atrapado. Reduce el miedo al error, ese miedo paralizante. Y le recuerda a tu mente, a esa parte de ti que necesita permiso para moverse, que avanzar, simplemente avanzar, es infinitamente más importante que hacerlo todo bien desde el primer momento. Cuando aceptas esta verdad en lo más profundo, cuando la conviertes en un principio rector, empiezas a actuar con más decisión, con menos culpa por lo que podría haber sido, y con una confianza silenciosa que se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo. Y desde ese lugar, desde esa base de acción constante, los resultados, los que llevas tiempo esperando, comienzan a aparecer. Hay una presión silenciosa, un peso invisible, que muchos hombres cargan todos los días sin siquiera darse cuenta. No viene del exterior, no es la presión de la competencia, del jefe, de la familia o de las circunstancias. No, esa presión viene de una voz interna. Una voz que repite una y otra vez, como un disco rayado, que todavía no es suficiente, que aún falta algo. Que primero hay que mejorar un poco más, prepararse un poco más, ser un poco más, antes de siquiera atreverse a avanzar. Esa voz se disfraza hábilmente. Se viste con el traje de la disciplina, de los altos estándares, de la responsabilidad. Te hace creer que es tu aliada, tu motor, pero en el fondo, en lo más profundo, no es más que miedo. Miedo a equivocarse y quedar en evidencia. Miedo a no estar a la altura de las expectativas, las propias y las ajenas. Miedo a descubrir, en un momento de verdad, que no se es tan fuerte, tan capaz, tan valioso como se creía. La perfección se convierte entonces en una jaula. Una jaula elegante, sí, con barrotes dorados, pero jaula al fin y al cabo.
No duele físicamente, pero inmoviliza, pero controla cada decisión, cada paso, cada intento. Muchos creen erróneamente que la perfección es una virtud, una cualidad admirable. Creen que esforzarse por no cometer errores es el camino correcto. Pero en realidad, en la práctica, suele ser una forma sofisticada, muy bien disfrazada, de procrastinación. Se posponen decisiones importantes, decisiones que podrían cambiar el rumbo, esperando el momento ideal que nunca llega. Se retrasan cambios necesarios, incómodos pero necesarios, esperando sentirse completamente listos, seguros, invencibles. Se aplazan sueños, proyectos, ilusiones, esperando tener la garantía de no fallar. Y mientras tanto, mientras la mente da vueltas en esa rueda de hámster, el tiempo, ese recurso implacable, avanza sin pedir permiso. La vida no espera que tengas todo bajo control. La vida no se detiene hasta que te sientas preparado. La vida, simple y llanamente, responde al movimiento, responde a la acción, no a la intención. El problema de fondo no es querer hacer las cosas bien. Es sano, es deseable querer hacer un buen trabajo. El problema, la trampa mortal, es usar la búsqueda de la perfección como una excusa legítima para no empezar. El hombre que exige perfección de sí mismo antes de dar el primer paso, vive en un estado de conflicto constante consigo mismo. Nunca se permite celebrar los avances, por pequeños que sean, porque su foco está siempre en el error, en la imperfección. Nunca se siente satisfecho, porque su mirada está entrenada para ver lo que falta, no lo que ya ha construido. Nunca descansa, porque su mente está atrapada en un estándar imposible de alcanzar, una meta que se aleja cada vez que se acerca. Esa autoexigencia excesiva, lejos de construir carácter, lo desgasta. Lejos de fortalecer la confianza, la erosiona lentamente como el agua desgasta la piedra. Y lo más peligroso, lo más dañino, es que con el tiempo el hombre empieza a creer en lo más profundo que su valor como persona depende de no fallar, de ser infalible. Cuando la verdad que libera es que su crecimiento, su evolución, depende directamente de su capacidad de atreverse. La verdad es simple, pero incómoda. Nadie, absolutamente nadie, que haya logrado algo importante en su vida, algo que merezca la pena, lo hizo desde la perfección. Todos los que admiras, todos los que han construido algo, avanzaron confundidos, con dudas, inseguros, todos cometieron errores, muchísimos. Todos tuvieron que ajustar el rumbo sobre la marcha, a veces a ciegas. El progreso real, el que transforma, es inherentemente desordenado. No sigue líneas rectas ni planes impecables que se cumplen al pie de la letra. Se construye a través de decisiones imperfectas, tomadas con valentía en momentos de incertidumbre. El éxito, ese concepto tan perseguido, no premia al que espera pacientemente a tenerlo todo claro. Premia, sin excepción, al que actúa. Y actuar, moverse, siempre implica riesgo. Implica la posibilidad de equivocarse. Cuando entiendes esto de verdad, cuando lo internalizas, algo cambia dentro de ti, algo se afloja, empiezas a darte permiso. Permiso para avanzar sin tener todas las respuestas. Permiso para aceptar que equivocarte no te define como persona, no es un veredicto sobre tu valor. El error te forma, te moldea, te da experiencia. Empiezas a comprender con una claridad nueva que la claridad no llega antes de la acción como creías. Llega después. Es la acción la que genera claridad. Es el movimiento el que crea confianza. Y la confianza, la verdadera, se fortalece cada vez que haces lo que dijiste que harías. Cada vez que cumples tu palabra, aunque el resultado no sea perfecto, aunque no haya salido exactamente como lo planeaste. Este es el primer paso, el fundamental, de una transformación profunda. Dejar de exigirte perfección y empezar a exigirte algo mucho más valioso, honestidad. Honestidad brutal, contigo mismo para reconocer dónde estás hoy, sin engaños. Honestidad para aceptar quién eres en este momento, con tus capacidades actuales. Y honestidad para preguntarte qué puedes hacer con lo que tienes ahora, aquí, en este presente. No mañana, no cuando estés listo, no cuando las condiciones sean ideales, ahora, porque el momento perfecto, ese que esperas, no existe, es una fantasía. Pero el momento presente, este en el que estás leyendo estas palabras, sí existe y es el único lugar, el único punto de partida desde el que puedes construir algo real. Hay una raíz más profunda, un origen detrás del perfeccionismo que pocos se atreven a mirar de frente. No es amor por la excelencia como a veces se justifica. No es un compromiso genuino con el crecimiento. No es una ambición sana. En la mayoría de los casos, en el fondo del pozo, lo que encuentras es miedo. Miedo al juicio de los demás. Miedo a lo que otros puedan pensar, decir o sentir si fallas. Miedo a decepcionar a quienes creen en ti. Miedo, en última instancia, a confirmar esa inseguridad profunda que llevas tiempo intentando ocultar, incluso de ti mismo. Por eso el esfuerzo por hacerlo todo perfecto es tan agotador. Porque no nace de un lugar de poder, sino de un lugar de carencia.
Crees erróneamente que si no hay errores, no habrá críticas. Y si no hay críticas, no habrá dolor. Pero esa lógica, aunque parezca sólida, es falsa. Y te está costando caro. Te está quitando tu paz, tu energía y tu capacidad de avanzar. Desde muy temprano, desde la infancia, muchos hombres aprendieron una lección equivocada. Aprendieron que equivocarse era peligroso. Que fallar tenía consecuencias emocionales graves, pérdida de cariño, de aprobación, de estatus. Aprendieron que ser suficiente, ser valioso, dependía de cumplir con las expectativas de otros. Y, poco a poco, sin un momento de quiebre, empezaron a construir su identidad alrededor de la aprobación externa. Y cuando la aprobación de los demás se convierte en una necesidad vital, la perfección deja de ser un deseo y se transforma en una obligación. Ya no actúas por convicción propia, por lo que tú crees que está bien. Actúas para no ser señalado, para no ser criticado. Ya no avanzas por deseo interno, por la ilusión de crear. Avanzas por presión, por la urgencia de cumplir. Y cuando la presión gobierna tu mente, cuando es ella la que lleva el timón, la libertad, esa sensación de ser dueño de tus actos desaparece. La necesidad de validación, de que otros te digan que estás bien, te empuja a compararte constantemente. Miras los resultados de otros, sus logros, su fachada, y te mides con una vara que no te pertenece. Ignoras sus procesos, sus luchas, sus errores, sus días malos, y te castigas por no estar al mismo nivel que esa imagen que te muestran. Esa comparación silenciosa que ocurre a todas horas en tu mente distorsiona por completo tu percepción de la realidad. Te hace sentir atrasado, insuficiente, defectuoso, como si hubieras llegado tarde a la carrera de la vida. Y entonces, para protegerte de esa incomodidad, decides que todavía no es el momento, que necesitas mejorar un poco más, prepararte un poco más, corregirte un poco más antes de lanzarte, pero ese un poco más, esa espera nunca termina, porque la meta se mueve cada vez que te acercas. Aquí es donde quiero que te detengas un momento, un instante de pausa, y quiero que seas completamente honesto contigo mismo, no conmigo, no con nadie más, contigo. Porque la transformación, el cambio real, empieza con una verdad incómoda, reconocida a tiempo. Dime, y si puedes, escríbelo en los comentarios como un acto de valentía. ¿Qué es eso que llevas tiempo posponiendo, aparcando, dejando para más adelante, por puro miedo a no hacerlo perfecto? ¿En qué decisión importante? ¿Qué proyecto que te ilusiona? ¿Qué cambio necesario en tu vida has dejado en la nevera por temor a equivocarte o a lo que otros puedan pensar de ti si no sale bien? Escríbelo. Pone nombre, porque nombrarlo, sacarlo de la oscuridad de la mente, es el primer acto de valentía, es el primer paso para recuperar el poder. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría, no fallan en la vida por falta de capacidad, no es que no puedan, falla por exceso de miedo. Y ese miedo, como un monstruo, se fortalece cada vez que le obedeces. Cada vez que eliges quedarte quieto, en la inacción, en lugar de avanzar a pesar de él, le estás dando más poder. Le estás diciendo, tú mandas, tú decides cuándo me muevo. Cada vez que te dices a ti mismo, como un mantra, cuando esté listo, cuando me sienta más seguro, entonces lo haré, estás reforzando la idea de que hoy, ahora, no eres suficiente. Y esa narrativa interna, repetida cientos de veces, se convierte en una profecía que se cumple sola. No porque sea verdad, no porque haya una base real, sino porque la repites, porque la crees. Pero hay una salida, siempre hay una salida. Y empieza en el momento exacto en que dejas de vivir para impresionar a los demás, para obtener su aprobación, y comienzas a vivir para construir, para crear, para ser. Cuando entiendes en lo profundo que la opinión ajena no define tu valor, ni marca tu ritmo, ni determina tu destino, el respeto verdadero, el que perdura, no se gana siendo perfecto e infalible. Se gana siendo congruente, haciendo lo que dijiste que harías, incluso cuando da miedo, especialmente cuando da miedo. El hombre que avanza a pesar del juicio, a pesar de la posible crítica, desarrolla una fortaleza interna que no depende de aplausos. Aprende a confiar en su propio criterio, en su propia brújula. Aprende a sostenerse a sí mismo incluso cuando no recibe validación externa. Y esa independencia emocional, esa capacidad de no necesitar que otros te confirmen, es una de las formas más puras y poderosas de poder personal que existen. Porque cuando ya no necesitas demostrar nada a nadie, te vuelves por fin libre, libre para crear todo lo que imaginas. La mente que busca la perfección no descansa, no tiene un botón de apagado. Está siempre activa, siempre analizando, siempre corrigiendo, siempre anticipando errores que aún no han ocurrido, que quizás nunca ocurran. Vive en un estado constante de vigilancia, de alerta máxima, como si cualquier paso en falso, por pequeño que sea, pudiera destruir todo lo construido.
Esa tensión interna, esa cuerda siempre tirante, consume una cantidad ingente de energía, de claridad y de enfoque. Poco a poco, sin estrépito, el hombre deja de confiar en su intuición, en esa voz interna que le guía, y empieza a dudar de cada decisión, por pequeña que sea. El exceso de pensamiento, el análisis infinito reemplaza la acción, y donde no hay acción no puede haber resultados. La parálisis no llega de golpe como un rayo. Se instala lentamente como la niebla. Primero dudas, luego pospones. Después, para justificarlo, te convences de que no es el momento adecuado, de que hay que esperar. Finalmente, te acostumbras a no moverte, y cuando el cuerpo, la parte física de ti, se acostumbra a la inacción, la mente, siempre creativa, crea excusas sofisticadas para justificarla. Planeas, investigas, te preparas sin fin, llenas cuadernos de ideas. Ves vídeos, lees libros, pero en el fondo, en el silencio de la conciencia, sabes la verdad, no estás avanzando. Solo estás evitando el riesgo de fallar. La perfección te promete control, te seduce con la idea de que puedes dominar todas las variables, pero lo que realmente te entrega es estancamiento. Te hace creer falsamente que si piensas lo suficiente, si analizas todos los escenarios, podrás evitar el error. Cuando en realidad lo único que estás haciendo es evitar el aprendizaje. Porque el aprendizaje verdadero, el que te cambia por dentro, el que te da experiencia, ocurre en la experiencia misma, no en la teoría. Nadie desarrolla confianza real pensando en actuar. La confianza se construye actuando, corrigiendo, ajustando y volviendo a intentar, una y otra vez. Cada paso imperfecto, cada acción que no sale como esperabas, te fortalece más que 1000 planes impecables que nunca se ejecutan. El desgaste mental de querer hacerlo todo bien es profundo, es como una losa. Te exige estar siempre alerta, siempre comparándote, siempre evaluándote con dureza. No hay espacio para el disfrute del proceso, para la curiosidad, para el aprendizaje natural. Todo se vuelve pesado, una carga. Todo se convierte en una prueba, un examen. Y vivir así, en ese estado de tensión permanente, termina por apagar la motivación. No porque no quieras avanzar, no porque te falten ganas, sino porque estás agotado. Cansado de exigirte sin permitirte simplemente ser humano. El movimiento, incluso cuando es torpe, incluso cuando es imperfecto, tiene un poder transformador. Cuando das un paso, aunque sea pequeño, aunque sea en la dirección equivocada, algo cambia en tu interior. La mente, que antes giraba en círculos viciosos, deja de hacerlo y empieza a alinearse con la acción. Aparece claridad donde antes solo había confusión. Aparece energía donde antes solo había duda, parálisis. El simple acto de avanzar, de poner un pie delante del otro, rompe el hechizo de la inmovilidad. Muchos hombres esperan, con una paciencia infinita, sentirse seguros para actuar. Creen que la seguridad es un requisito, una condición de partida, pero la seguridad no es el punto de partida. La seguridad es una consecuencia, un resultado. Primero actúas, luego te fortaleces. Primero te expones, luego te adaptas. Así funciona la vida. Así se forja el carácter, en el fragor de la batalla, no en la tranquilidad del cuartel. El error, ese gran villano de la historia, no te debilita como crees, te informa, te muestra con datos reales qué ajustar, qué mejorar, qué dejar atrás. Cada error bien observado, sin castigo, sin juicio, es una lección que te acerca más a tu objetivo. Cuando aceptas de verdad que avanzar imperfecto, con dudas y con miedo, es infinitamente mejor que no avanzar, recuperas el poder sobre tu tiempo y tu energía. Dejas de luchar contra la incertidumbre, tratando de eliminarla, y empiezas a utilizarla a tu favor como un elemento más del camino. La vida premia al que se mueve, no al que espera condiciones ideales. Premia al que decide actuar con lo que tiene, desde donde está, en el momento en que está. Ese es el punto de inflexión. Ese es el momento en que el crecimiento deja de ser una idea bonita y se convierte en una experiencia real, tangible, vivida. El error ha sido injustamente condenado en nuestra cultura. Se le ha presentado como un enemigo a evitar, como una señal inequívoca de incapacidad, como algo que debe avergonzarnos. Pero esa interpretación es superficial, es incorrecta y es peligrosa. El error no es un castigo divino, es información pura y dura. No llega a tu vida para humillarte, para hacerte sentir pequeño, llega para enseñarte. Cada vez que fallas, la vida te está dando datos precisos, concretos sobre lo que funciona y lo que no funciona. Ignorar esa información por miedo, por vergüenza, por orgullo mal entendido, es desperdiciar una de las herramientas más poderosas de crecimiento que existen. El hombre que aprende a fallar conscientemente, que observa sus errores sin castigarse, deja de temerle al proceso, entiende con sabiduría que equivocarse no lo hace débil. Al contrario, lo hace más competente, porque solo quien se expone, quien se atreve a participar, acumula experiencia real.
La experiencia no se adquiere leyendo manuales ni observando desde la barrera. Se adquiere participando, jugando el partido, estando en la cancha. Cada intento fallido, cada proyecto que no sale como esperabas, fortalece tu criterio, afina tu intuición, desarrolla una comprensión más profunda y matizada de la realidad. El error pule como la lija, corrige como el corrector, orienta como una brújula. Hay una diferencia enorme, un abismo entre fallar y fracasar. Fallar es parte del camino, es un componente inevitable del progreso. Fracasar, en cambio, es rendirse. El fracaso no ocurre cuando algo sale mal, cuando te equivocas, cuando no alcanzas la meta. El fracaso ocurre en el momento exacto en que decides no volver a intentarlo. Mientras sigas avanzando, mientras sigas aprendiendo de cada paso, estás progresando. Incluso si el resultado no es el esperado, incluso si duele, el dolor del error de la caída es temporal. Pasa, se va, pero la sabiduría que deja, la lección aprendida, esa es permanente. Los hombres que logran cosas extraordinarias en la vida no son los que menos errores cometen. Al contrario, suelen ser los que más se equivocan, los que más intentos fallidos acumulan. La diferencia es que ellos no se quedan en el suelo lamentándose. Analizan lo ocurrido sin castigarse, ajustan su enfoque sin culparse, corrigen el rumbo sin detenerse. No convierten cada tropiezo en un juicio sobre su persona, en una prueba de su insuficiencia. Lo convierten en una mejora estratégica, en un dato para la próxima jugada. Esa mentalidad, ese enfoque, les permite avanzar con una estabilidad emocional envidiable, incluso en medio de la más absoluta incertidumbre. Cuando te permites fallar sin atacarte, sin convertir el error en una condena, algo se libera dentro de ti, una tensión que llevabas años sosteniendo se afloja. La mente se abre, aparece la creatividad que estaba bloqueada. Dejas de ver cada decisión como una amenaza existencial y empiezas a verla como una oportunidad de aprendizaje, un experimento más. Y desde ese estado mental, desde esa libertad, el progreso se acelera de forma natural, porque ya no estás luchando contra ti mismo, ya no tienes un enemigo interno que te boicotea. El perfeccionismo te exige como un dictador no equivocarte jamás. La sabiduría, en cambio, te enseña a equivocarte rápido, a aprender de ello y a seguir adelante. Esta es una diferencia fundamental. El crecimiento real no es limpio ni ordenado, no es una línea recta ascendente, es iterativo. Se construye paso a paso, con ajustes constantes, con pruebas y errores. Y cada ajuste, cada corrección te vuelve más preciso, más consciente, más fuerte. Aceptar el error como parte intrínseca del proceso no significa en absoluto conformarte con la mediocridad. No es una invitación a hacer las cosas mal a propósito. Significa algo mucho más profundo. Significa comprometerte con la mejora continua, con el avance constante, sin destruir tu autoestima en el intento. Significa entender, de una vez por todas, que tu valor como persona, tu valía intrínseca, no está en acertar siempre, en ser infalible. Tu valor está en tu capacidad de adaptarte, de levantarte después de cada caída, de continuar a pesar de los obstáculos. Cuando integras esta verdad en lo más profundo de tu ser, dejas de huir del error como si fuera la peste, y empiezas a utilizarlo como un aliado silencioso, como un maestro exigente pero justo, que te guía a base de correcciones hacia una versión más sólida, más auténtica, más real de ti mismo. La disciplina verdadera, la que sostiene a los hombres que logran cosas, no nace de la búsqueda de la perfección, no es hija del miedo a equivocarse. La verdadera disciplina nace del compromiso de hacer lo que toca hacer, lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no estás seguro del resultado, incluso cuando sabes de antemano que no saldrá impecable. La acción imperfecta, esa que das con dudas y con miedo, es el cimiento, la base de toda disciplina sólida, porque te entrena en lo más importante, te entrena a cumplir contigo mismo sin depender de tu estado de ánimo, de la motivación del momento o de que las condiciones sean ideales. Te enseña, en la práctica, a avanzar incluso en la incomodidad, incluso cuando todo a tu alrededor parece empujarte a parar. Cada vez que actúas, a pesar de la duda que te carcome, a pesar del miedo a fallar, fortaleces un músculo interno. Ese músculo se llama confianza. No me refiero a la confianza superficial, la que depende de los resultados inmediatos, de que todo salga bien. Me refiero a la confianza profunda, la que se construye lentamente cuando te demuestras a ti mismo una y otra vez que eres capaz de actuar bajo presión, bajo incertidumbre, bajo miedo. No importa si el resultado no es perfecto, no importa si te equivocas en el intento, lo que importa, lo crucial, es que actuaste, que no te traicionaste quedándote inmóvil, paralizado por el miedo. La constancia
Esa capacidad de seguir se desarrolla cuando entiendes en la práctica que el progreso es acumulativo. Un paso imperfecto hoy, otro paso también imperfecto mañana, otro más pasado mañana. Así, con esta sencilla fórmula, se construyen los grandes cambios, no con explosiones esporádicas de perfección, con grandes gestos de vez en cuando, sino con decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, repetidas día tras día. El hombre constante, el que avanza poco a poco pero sin pausa, supera siempre al hombre talentoso que no actúa. Porque el talento sin acción, sin movimiento, es solo potencial desperdiciado. La acción imperfecta tiene otro beneficio enorme: elimina la fantasía del gran momento. Este día ideal, tan esperado en el que todo será fácil, claro y seguro, este día no llega, y si alguna vez llega, no dura. La vida real, la tuya y la mía, se construye en días comunes, con energía limitada, con dudas presentes, con obstáculos inesperados. Cuando aceptas esta realidad, cuando dejas de esperar a que todo sea perfecto, dejas de esperar y empiezas a crear. Asumes la responsabilidad total por tu avance, sin delegarla en las circunstancias externas. Actuar imperfectamente te devuelve el control. Ya no eres un esclavo de tus pensamientos, de tus dudas. Ya no necesitas sentirte listo para moverte. Te mueves porque decidiste hacerlo. Y esa decisión, repetida una y otra vez, te convierte, sin que te des cuenta, en alguien confiable para ti mismo. Y esa es una de las formas más altas de respeto propio. Saber que puedes contar contigo. Saber que, pase lo que pase, vas a estar ahí, actuando. Muchos hombres creen, erróneamente, que la confianza llega primero y que la acción es una consecuencia de ella. Piensan, cuando tenga más confianza, entonces podré hacer esto o aquello. Pero el orden real, el que funciona, es inverso. Primero actúas, luego confías. Primero cumples con lo que te propones, por pequeño que sea, luego crees en tu capacidad. Y cada acción cumplida, por imperfecta que haya sido, refuerza tu identidad, refuerza la idea de que eres alguien que hace lo que dice. Y esa identidad, esa imagen interna, es mucho más poderosa que cualquier motivación externa, que cualquier discurso motivacional. Cuando haces de la acción imperfecta un hábito, una forma de vida, el miedo, ese viejo conocido, pierde fuerza, no desaparece por completo, no te voy a engañar, eso no pasa, pero deja de gobernarte. Deja de tener el voto decisivo. Aprendes a convivir con él, a sentir su presencia sin obedecerle. Y desde ese punto, desde esa nueva relación con el miedo, tu crecimiento se acelera de forma exponencial, porque ya no estás esperando a sentirte diferente para actuar. Estás actuando y permitiendo que la acción, el movimiento, te transforme desde dentro. Hay un precio oculto, un costo silencioso, que muchos hombres pagan por intentar ser perfectos. Y casi nadie habla de él, porque es invisible. No se ve desde fuera, no hay una factura que llegue por correo, pero se siente todos los días por dentro. Es el cansancio mental, esa niebla que no se disipa. Es la culpa constante, ese ruido de fondo que te dice que deberías estar haciendo más. Es la sensación, cada vez más arraigada, de que nunca es suficiente. Es vivir bajo un juicio interno permanente, un juez implacable, que no da tregua, que no concede vacaciones. Esa voz que minimiza tus logros, que exagera tus errores, que te recuerda una y otra vez, en un bucle infinito, todo lo que hiciste mal. Ese castigo silencioso, esa autocrítica feroz, va erosionando tu energía vital, tu alegría, tus ganas de vivir. La autoexigencia extrema, la que no admite fallos, no te hace más fuerte. Al contrario, te vuelve más duro contigo mismo, y hay una diferencia fundamental entre fortaleza y dureza. La fortaleza sostiene, da soporte, es flexible. La dureza, en cambio, quiebra. No tiene capacidad de adaptación. Cuando te hablas con desprecio, con rabia, con dureza, cada vez que fallas, tu sistema interno, tu cuerpo y tu mente entran en un estado de defensa. Se activa el miedo, la tensión, el bloqueo, no porque seas débil, no porque te falte carácter, sino porque ningún ser humano, absolutamente ninguno, puede prosperar, crecer y desarrollarse bajo un ataque constante, ni siquiera cuando el ataque viene de uno mismo. Muchos hombres confunden de manera peligrosa disciplina con castigo. Creen, sinceramente, que si no se presionan, si no se exigen con dureza, si no se maltratan un poco, se volverán mediocres, perezosos, conformistas. Pero la realidad, la que muestra la experiencia, es exactamente la opuesta. El castigo prolongado, la crítica constante, apaga la motivación, reduce la creatividad. Genera una resistencia interna que te lleva a evitar precisamente aquello que te hace sentir insuficiente, y así, sin darte cuenta, vuelves a caer en la inacción, en la parálisis que tanto temes. El perfeccionismo, irónicamente, termina creando el mismo resultado que dice combatir, el estancamiento. Cuando te permites fallar sin humillarte, sin ese diálogo interno destructivo, algo profundo se reordena dentro de ti. La mente,
que antes era un campo de batalla, se vuelve más clara. El cuerpo, que estaba tenso, se relaja. Recuperas una cantidad enorme de energía, energía que antes se gastaba en pelear contigo mismo, en juicios internos, y ahora puedes usarla para construir, para avanzar. No se trata, ojo, de justificar errores, de decir, no pasa nada cuando sí pasa. No se trata de bajar tus estándares, de conformarte con menos. Se trata de algo mucho más sutil y poderoso. Se trata de corregir sin destruirte, de mejorar sin insultarte. El respeto propio, la base de todo, no nace de hacerlo todo bien, de tener un historial impecable. El respeto propio nace, se forja, en cómo te tratas a ti mismo cuando algo sale mal, cuando las cosas no salen como esperabas. Si cada error se convierte en una condena, en una prueba más de tu insuficiencia, vivirás en un perpetuo agotamiento. Si por el contrario, cada error se convierte en una lección, en un dato para mejorar, crecerás con una estabilidad envidiable. La diferencia, toda la diferencia, está en la conversación interna que sostienes contigo mismo, en el tono que usas, en las palabras que eliges. Cuando sueltas la necesidad de ser perfecto, cuando dejas de aferrarte a esa quimera, te liberas de una carga inmensa, una carga que nunca fue necesaria, que nunca debiste llevar. Empiezas a moverte por la vida con más ligereza, con más honestidad, con más presencia. Ya no avanzas para probar tu valor a los demás, para demostrar que eres suficiente. Avanzas porque has decidido libremente que quieres crecer. Y esa decisión, tan simple y tan profunda, cambia por completo tu relación contigo mismo. Dejas de ser tu peor enemigo y empiezas a ser tu mejor aliado. Esta liberación, este soltar las cadenas de la perfección, no es debilidad, es madurez. Es comprender con sabiduría que exigirte sin compasión, sin humanidad, no te llevará más lejos, solo te llevará más lejos, sí, pero más cansado, más vacío, más desconectado de ti. El verdadero poder, el que sostiene, aparece en el momento en que alineas dos fuerzas, la disciplina, que te empuja a actuar, con la humanidad, que te permite aceptar tus límites, la acción con la aceptación. Desde ese equilibrio, desde ese centro, estás listo para construir algo que no solo funcione, que no solo dé resultados, sino que también te sostenga a ti a largo plazo. Algo que no te destruya en el proceso. Llegados a este punto, después de esta reflexión, hay una verdad que debe quedar grabada con claridad en tu mente, como un principio rector. No estás aquí, en esta vida, para ser perfecto. No es ese el objetivo. Estás aquí para convertirte en alguien más consciente de quién es, más firme en sus decisiones, más íntegro en sus actos. La perfección es estática, es una foto fija, no crece, no evoluciona, no cambia. La vida, en cambio, es puro movimiento, puro flujo, y tú formas parte de ese movimiento. Resistirte a él por miedo a equivocarte, a fallar, es resistirte a tu propio desarrollo, a tu propia evolución como persona. Todo lo que hoy admiras en otros, esas cualidades que respetas, esos logros que valoras, fueron construidos desde la imperfección, desde decisiones tomadas con duda, con información incompleta, desde pasos dados sin ninguna garantía de éxito, desde errores que dolieron, que hicieron daño, pero que enseñaron lecciones imposibles de aprender de otra manera. Nadie, absolutamente nadie, llega a una versión sólida, madura y auténtica de sí mismo sin haber atravesado etapas incómodas, difíciles, de incertidumbre. El carácter no se hereda, no se compra, no se recibe como un regalo, se forja, y se forja como el acero en el fuego, en los momentos en que eliges avanzar a pesar del miedo, no en los momentos en que todo es fácil y seguro. Quiero que entiendas esto con profundidad, que lo internalices. No necesitas más preparación, no necesitas más aprobación de nadie, no necesitas más tiempo para empezar a vivir con intención. Lo que necesitas, lo único que realmente necesitas, es un compromiso interno innegociable contigo mismo. El compromiso de actuar, incluso cuando no te sientes listo. El compromiso de aprender en lugar de castigarte cuando las cosas no salen como esperabas. El compromiso de seguir adelante, de continuar, incluso cuando fallas. Ese compromiso, esa palabra que te das, vale más que cualquier plan perfecto, que cualquier estrategia impecable que nunca se ejecuta. La vida no te está pidiendo excelencia inmediata. No te exige que seas el mejor desde el primer día. La vida te está pidiendo algo mucho más simple y a la vez más profundo, honestidad sostenida. Honestidad para reconocer lo que realmente quieres en lo más profundo. Honestidad para aceptar donde estás hoy sin engañarte. Y honestidad para dar el siguiente paso. No el paso ideal, el perfecto, el que soñaste, sino el siguiente paso, el que puedes dar ahora. Ese paso, por pequeño que parezca, por insignificante que te resulte, tiene el poder de cambiar tu trayectoria completa. Porque una dirección clara,
Un rumbo definido, por lento que sea, supera a cualquier velocidad sin rumbo. Cuando dejas de intentar controlar cada resultado, cada variable, y te enfocas en controlar tus decisiones, en elegir conscientemente, recuperas tu poder personal. No puedes controlar el mundo, por más que lo intentes. No puedes controlar lo que otros hacen o piensan. No puedes controlar la economía o la suerte, pero sí puedes controlar tu respuesta, tu actitud. Tu decisión de avanzar o quedarte. No puedes garantizar el éxito, nadie puede, pero sí puedes garantizar el esfuerzo. Sí puedes garantizar que vas a darlo todo. No puedes evitar todos los errores, sería ingenuo pretenderlo, pero sí puedes evitar rendirte, y eso, créeme, es suficiente, siempre lo ha sido. Hoy, en este momento, puedes tomar una decisión. Puedes soltar la idea, la pesada carga, de que debes ser impecable para merecer avanzar. Puedes elegir conscientemente tratarte con respeto mientras creces, mientras aprendes, mientras fallas y te levantas. Puedes decidir, de una vez, que tu valor como persona no está en hacerlo todo bien, en tener un expediente sin manchas. Tu valor está en tu capacidad de no abandonar tu camino, en tu determinación de seguir, pase lo que pase. Esa decisión, tomada con calma, con firmeza, con la certeza de quien ha comprendido, transforma más que cualquier golpe de motivación pasajera. Recuerda esto, grábalo en tu mente cuando la duda aparezca, porque aparecerá, es parte del viaje. Recuerda esto cuando sientas que no avanzas lo suficientemente rápido, cuando la comparación con otros quiera robarte la paz. No estás atrasado, no has llegado tarde, estás en proceso. Y el proceso, con sus altos y bajos, con sus aciertos y errores, es exactamente el lugar donde se construye todo lo que realmente importa en la vida, todo lo que tiene valor. Avanza. Aprende de cada paso, ajusta el rumbo cuando sea necesario. Continúa. No te pido que seas perfecto, te pido que seas constante, que seas valiente, que seas por fin el hombre que actúa.